Muy buena gente, ¿qué tal? En este vídeo veréis cómo activar los puertos USB en VirtualBox. Empezamos. Primero descargamos el archivo VirtualBox Extension Pack desde la web de VirtualBox. Abrimos la web de VirtualBox, pulsamos en Download, hacemos scroll hacia abajo y debajo de donde dice VirtualBox Version Oracle VM VirtualBox Extension Pack, pulsamos en All Support Platform y le damos a guardar. Abrimos VirtualBox, pulsamos en Herramientas y marcamos la opción de Administrador de paquetes de extensiones. Le damos al signo más para buscar el archivo que acabamos de bajar. Vamos a la carpeta donde lo hayamos descargado, lo seleccionamos y pulsamos en Abrir. En la ventana que se nos abre le damos a instalar. Y en esta ventana de licencia de VirtualBox desplazamos hacia abajo el texto para que se habilite el botón de acepto y lo pulsamos. Estamos en Linux, nos pedirá la contraseña de superusuario. La ponemos y pulsamos en aceptar o enter y cerramos VirtualBox. A continuación abrimos un terminal pulsando las teclas Control más ALT más T. Escribimos su, pulsamos Enter y ponemos nuestra contraseña de administrador y pulsamos Enter. Después escribimos VirtualBox y pulsamos Enter. Se nos abre VirtualBox. Pulsamos en el botón Configuración. Pulsamos en USB en la área izquierda de la ventana que se nos abre. Seleccionamos el controlador de los puertos USB y pulsamos en el botón Aceptar. Pulsamos en el botón Iniciar para arrancar la máquina virtual. Vamos a la barra de estado, pulsamos en el botón derecho sobre el icono del conector USB y seleccionamos nuestro dispositivo USB, pendrive o disco duro. Al hacerlo, la máquina detectará el dispositivo y nos mostrará la notificación de que lo ha detectado. Abrimos el explorador de Windows para comprobar que la máquina ha detectado correctamente el dispositivo y si lo ha hecho nos lo mostrará en el explorador, como podéis ver en la imagen. Pues ya está, eso es todo. Un saludo.